Todo guatemalteco e incluso muchos extranjeros saben que el nombre de nuestra ciudad capital es el que corresponde al de la República de Guatemala, aunque sabemos que su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguarlo, que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había, pues, calles que tuviesen nombre y los barrios, por supuesto, no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían. Después de la ya consabida introducción de Celaje de mi tierra, cortesía de don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, gloria de nuestra Guatemala y gran escritor de nuestra tierra, en que nos cuenta cómo era la Capirucha de hace ya un chorro de años atrás, vamos a proceder a dar gracias a Dios primero y a su Santa Madre María por el privilegio de estar vivos y poder llevarles este su programa de Celaje de mi tierra desde el mismo corazón de América, como diríamos allá en nuestra querida Radio Nacional TGW, la voz de Guatemala. ¿Sabe usted que en los años de 1800 a 1900 el envío de un paquete desde cualquier país de Europa por la compra de cualquier artículo tardaba en llegar a Guatemala un año o más? Si es que llegaba, por supuesto. Por lo que regularmente la moda tardaba entre 2 y 3 años para que llegara a los jóvenes de esa época allá en Guatemala. Más el año que tardaba si se llegaba a interesar en la compra del último grito de la moda, grito que creemos aquí llegaba ya apagado. Por supuesto, porque ya para ese entonces dicho grito había sido acallado por otro grito más reciente. Siempre era el último grito de la moda. Bueno, antes de proseguir vamos a agradecer a esta su radio amiga por brindarnos las ondas radiales para que usted nos pueda escuchar y aprender de cosas de las cuales nosotros le vamos a contar. Alguien de los oyentes nos hacía el comentario que escuchar nuestro programa, que por supuesto también es suyo, la transportaba a ella a estos lugares de los que aquí les narramos. Es, nos decía ella, como viajar en un túnel del tiempo y la distancia, ya que en un segundo usted, don César, me decía, nos lleva de un solo sopapo frente a los lugares de los que usted nos narra en ese momento. Yo creo, amigos, que si eso es cierto, estamos entonces cumpliendo el cometido de nuestro trabajo, no de sopapear a nadie, por supuesto, sino el de transportarlos ipso facto al pasado histórico de nuestra bella tierra de Guatemala. Vamos a empezar el programa del día de hoy de manera alegres y vivarachos, y será la marimba Voz de Guatemala Sur quien nos regala la melodía que titularon Carlitos, el vivaracho.
Bueno amigos, déjenme contarles que a veces resulta fascinante leer muchas cosas que pasaron en la época colonial, de las cuales quedaron apuntes para estos poder ser contados a ustedes. Como antes les comentaba, es mi costumbre cuando viajo a Guatemala meterme en alguna librería o estanquillo de revistas usadas o libros viejos que ahí están a la venta. Libros que por supuesto al ser viejos y usados no valen mucho en su valor monetario, pero valen más que el oro en los temas o notas que algún escritor plasmó para la posteridad y sobre todo para que nosotros los chapines sepamos cosas que quedaron ocultas o que simplemente fueron olvidadas por el eterno paso del tiempo. Tiempo ingrato que no perdona y que hace que nos olvidemos de ellas. Tengo también varios de esos viejos libros que me he logrado conseguir o comprar en mis viajes y a veces cuando no tengo nada que hacer me pongo a darles una ojeada y por supuesto ver qué chismes, leyenda o anécdota les contamos. Por supuesto que nada de lo que aquí les narramos sucedió ayer, sino más bien hace muchas décadas o quizás siglos, sin pecar de mentirosos por supuesto. Y como decíamos anteriormente, los correos no han sido nada nuevo en la historia de la humanidad, sino más bien han ido evolucionando con los años. El día de hoy basta con hacer un clic en su flamante computadora y ya habrá hecho lo que antes costaba un gran esfuerzo y tiempo hacer: comprar algún objeto el cual le tendría que ser enviado por correo, y no digamos la enviada del artículo comprado. Uy, eso sí que era difícil y tardado de verdad. Vamos a hacer una pausa musical y será la marimba Voz de Guatemala Sur que nos regala la siguiente melodía: Antigua Soñada.
amigos, aquí estamos ya de regreso para seguir hablándoles a ustedes sobre esa Guatemala del ayer. Vamos a mencionar los correos de Guatemala. El edificio actual de Correo de Guatemala, que por cierto es hoy un precioso museo al cual pueden ustedes acceder y disfrutar del hermoso edificio por dentro. Tiene fuentes y unos azulejos que son la envidia de cualquier mansión colonial del antiguo Guatemala. Pero ¿sabía usted que a mediados del año de 1850 el servicio de correos en esta época aún funcionaba en el mismo lugar en donde se ubica actualmente el Congreso de la República de Guatemala? O la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones nos pusieron por aquí. Era, según nos cuentan, un pequeño cuarto con un mostrador en donde en el centro había un gran atril de donde había un alambre en donde se colgaba la correspondencia, como tendederos de ropa en los tanques del ayer. A dicho alambre se le daba vueltas manualmente con un manieral o manieta que era manejado por un indígena. No nos dijeron si lo hacía continuamente. Cuando había cartas o correos eran colocadas en el atril en orden alfabético o por apellidos, a donde llegaban los interesados para verificar si había correspondencia para ellos. Al confirmar su existencia, el trabajador de correos descolgaba la correspondencia del alambrado en que se exhibía y la entregaba a su destinatario. No había mensajeros, solo existían encomenderos a quienes a su vez hacían el trabajo noble de carteros o paqueteros de ultramar. Dichos encomenderos eran hombres que hacían largas travesías por toda nuestra Guatemala, con tal de llevarle a la niña Tencha el corset que se había pedido 2 años atrás en alguna ciudad de las Europas. Por supuesto que cuando dicho artilugio femenino hacía el arribo a la casa de la niña Tencha, ésta ya había engordado unas cuantas libritas de más, y de nada había servido el esfuerzo del encomendero. Como quiera, ella trataba de meterse el corset a la fuerza, aunque se viera como chorizo tepaneco. Con perdón de los chorizos de Tecpan, nos pusieron por aquí. Pero así eran esas épocas pasadas en la distancia. Vamos a escuchar otra melodía más y será la Marimba Orquesta Gallito la que nos regala esta bonita melodía que titularon Momostenango.
Bueno amigos, aquí estamos ya para seguir hablándoles a ustedes sobre los correos de Guatemala. Después de contarles de la batalla de la niña Tencha para meterse el famosísimo corset pedido a las Europas, vamos a continuar con la narración. Doña Chonita nos hacía el comentario durante la pausa musical que ella sí no hubiera sido babosa, que hubiera pedido 2 tallas más grandes y así pues meterse el corset a la fuerza sin hacerle pinzas o agrandarlo, lo cual hubiera sido más fácil. Y si no cabía, pues ni modo, era culpa de los frijoles que le embotaban la panza haciéndola lucir más abultada del disque normal. Timbona y Doña Chonita nos pusieron por aquí. La historia nos cuenta que las primeras oficinas que ocupó la Dirección General de Correos y Telégrafos se ubicó en el lugar en donde hoy estuviera la pensión Girold. Era la 9ª calle poniente entre la 4ª y 5ª avenida de la actual zona 1. Estaba a cargo del canadiense y telegrafista Stanley McNair. Posteriormente sus oficinas fueron trasladadas al mismo lugar en donde se encontraba instalada la Asamblea Nacional Constituyente, en el antiguo edificio de la Universidad de San Carlos. Posteriormente, con la llegada de los liberales al poder, sus oficinas fueron trasladadas a un edificio de la calle Real o la actual 6ª Avenida. La Administración General de Correos en Guatemala fue decretada en el año de 1836, por medio del decreto del 17 de julio de 1836. Esto se dio en la Casa de Gobierno de San Salvador el 23 de abril de ese mismo año, por Francisco Morazán, presidente de la República Federal de Centroamérica, de este al cual pertenecía Guatemala, y que para ese entonces el administrador nombrado fue dotado de 600 pesos anuales, y la primera estampa fiscal que circuló fue con fecha de 1 de agosto de 1871. Bueno, vamos a hacer una pausa musical más y será la marimba Voz de Guatemala Sur, que nos regala esta bonita melodía que titularon Avenida Bolívar.
Y nos dicen que la Administración General de Correos remonta a sus ubicaciones diferentes en los años que tiene de existencia. Anduvo de arriba para abajo, siendo varias las versiones del lugar donde funcionara. Pero creemos nosotros, sin temor a equivocarnos, que no eran diferentes versiones, sino más bien diferentes fechas, siendo que este no tenía un lugar específico donde ubicarse, sino fue mucho después, durante el gobierno de Jorge Ubico. El señor Jorge Ubico mandó a construir ese bello edificio que hoy conocemos y que, como le dijera, es un lindo museo al cual invito para que lo visiten y tomen fotos de la gallardía de la arquitectura de esa época del ayer. En especial, a mí me fascinaron los azulejos, preciosos, preciosos de verdad. En la ciudad de Guatemala, el primer edificio que ocupó la Dirección General de Correos, en el ala sur, de donde se encuentra la iglesia de San Francisco, en la calle Rial, hoy la Sexta Avenida, y calle de Santa Clara, hoy la 13 calle de la actual zona 1. Ese viejo convento, que ya no existe por haber sido derribado por los terremotos de 1917 y 1918, fue ocupado como la Dirección General de Correos por orden de Justo Rufino Barrios, en la Reforma Liberal, quien expropió varios edificios a la Iglesia Católica para ser ocupados por oficinas del gobierno de esa época mediante el decreto de 116 del 25 de febrero de 1874. Lógicamente, al no estar ya Justo Rufino Barrios, los inmuebles eran devueltos a sus dueños y el de Correos nuevamente a buscar a dónde posarse. El segundo edificio de la Dirección General de Correos fue diseñado por Rafael Pérez de León y Enrique Riera y fue construido durante la administración del general Jorge Ubico. Se inició un siglo después de haber sido fundado la Administración de Correos, y esto fue el 14 de septiembre de 1938. Bueno, vamos a escuchar una melodía más y será la marimba Voz de Guatemala Sur, quien nos regale una bonita melodía que titularon La Sirenita.
amigos, después de haber escuchado La Sirenita, bonita melodía que nos regalara la marimba Voz de Guatemala Sur, vamos a seguir contándoles un poco más sobre correos. En esa época, nos dicen, varios obreros sorprendieron al vecindario cuando enlaminaron las calles para evitar el paso de la ya transitada arteria, el que iniciaba con los trabajos de quitar el techo y lámina de ambos edificios para iniciar la construcción de los cimientos y columnas que dieron paso al majestuoso edificio de Eloy Correos. Los trabajos de la construcción del edificio de Correos estuvieron a cargo de la Tesorería Nacional, a quien recibía instrucciones directas de Jorge Ubico y que eran ejecutadas por el Tesorero Nacional General Gustavo Wild Ospina. Preciosa obra de ingeniería en Guatemala. La construcción de la primera fase del edificio de Correos se concluyó en el año de 1940 y su inauguración se realizó el día 10 de noviembre de 1940 a las 4 de la tarde, en la fecha de cumpleaños del señor Jorge Ubico. Y su arquitectura ha sido definida como civil gubernamental con características neocoloniales o de tipo colonial nacionalista. Difícil de definir realmente a qué tipo corresponde la construcción. Consta de 2 edificios unidos mediante un puente peatonal inspirado en el Arco de Santa Catarina de la Antigua, lo cual embellece la edificación. Este se encuentra adornado con elementos de alto relieve en donde se encuentra el escudo nacional. El constructor de este edificio fue Manuel Moreno Barahona, ilustre ingeniero de la época. La segunda y tercera fase de construcción del edificio se concluyeron en los años de 1943 y 1944. Sin embargo, por los acontecimientos de la revolución de ese último año y la caída de Jorge Ubico, la tercera y última fase se concluyó en el mes de noviembre del año 1945, teniendo un costo total entre las 3 fases de su construcción de 572.528,12 centavos. Inmensa la obra del señor Jorge Ubico Castañeda, no cabe la menor duda. Uno de los más grandes presidentes que ha tenido Guatemala, honesto, honrado y sobre todo futurista. Vamos a escuchar con la marimba Gallito una melodía más que titularon El Tren de Oriente.
Bueno amigos, aquí estamos ya para seguir contándoles un poco más la parte final de lo que es la construcción del edificio de Correos. Un museo muy hermoso que está abierto al público, no sé las horas, pero creo que de 9 a 5 de la tarde, y ustedes pueden visitarlo y darse cuenta de lo hermoso que es este edificio por dentro. Esta bella obra arquitectónica neocolonial fue inaugurada en 1949, ya después de la presidencia del señor Jorge Ubico, habiendo sido don Jorge Ubico un gran guatemalteco que no solo confió en Guatemala, sino que logró que Guatemala obtuviera un alto sitial en la República de Centroamérica. Guatemala fue durante muchos años la cúspide de la República de Centroamérica. Todos competían con llegar a ser o imitar a Guatemala. Hoy ya no lo creo, nadie quiere imitar lo malo, nos ponen por aquí. Dicho edificio con el tiempo ha obtenido varios nombres, o ha cambiado de nombres en varias oportunidades. Anteriormente era el Palacio de Comunicaciones y después se le llamó la Dirección General de Correos y Telégrafos. Actualmente a este conjunto de dos cuerpos unidos por un hermoso puente se le llama Centro Cultural Metropolitano. Es un museo, como les acabamos de decir. El edificio de Correos fue diseñado por Rafael Pérez de León y Enrique Riera, los mismos arquitectos que diseñaron los Palacios Nacional de la Cultura y el de la Policía Nacional Civil. En el resto de la edificación tienen su sede el Ballet Folclórico, la Escuela Municipal de Pintura, la Casa de la Cultura Nacional, las oficinas del Centro Histórico, la Compañía de Teatro Rayuela, el Taller de Pintura Torana y Caja Lúdica. De acuerdo con el arquitecto Eduardo Andrade, estos edificios tienen un estilo que podría llamarse ubiquista, porque marcan esa época de la historia de la arquitectura del país, en donde lo bonito era bonito y lo malo era malo. Pero a pesar de ser herencia de una era dictatorial, recorrer esos patios, jardines y pasillos es una experiencia que recuerda una época de ritmo pausado. Su amplitud invita a la observación, pues la riqueza de las decoraciones interiores, así como los juegos de luces y sombras surgidos gracias a sus generosas dimensiones, invitan a ser captados por una ojeada o una buena cámara fotográfica. El arco, también llamado puente que une a los dos edificios sobre la 12 calle, es la estructura que hace el conjunto arquitectónico tenga las cualidades coloniales, ya que tiene cierta semejanza al arco de Santa Catalina del antiguo Guatemala. Precioso edificio en verdad. Se lo recomiendo visitar, y si lo hacen no se olviden de rezarle a Dios Padre por el alma de tan buen presidente de la otrora Tacita de Plata, al señor Jorge Ubico Castañeda. Los textos son del señor Juan de María Escobar de la Moncarda, hablándoles como siempre de su amigo César Augusto Escobar Coaglio. Les invitamos a rezar el Santísimo Rosario y pedirle a nuestra Mamá María que nos ayude con nuestra querida tierra Guatemala. Para terminar, vamos a escuchar una bonita melodía que titularon Bellas Ilusiones.